Ana era una niña encantadora, amable, simpática, cariñosa, todo el mundo la quería. Tenía un perrito al que llamaba Pum y estaba encantada con él. Vivía en una casa lejos de la ciudad, muy bonita, con muchas flores, muchos árboles y hasta un riachuelo que pasaba cerca de su casa. Cuando salía del colegio se iban a jugar el perro y ella. Corrían por la orilla, jugaban, hasta que se cansaban y se tumbaban bajo de un árbol que había muy frondoso. Una tarde, después de corretear y como hacían siempre, estaba tumbada y oyó como unas voces muy lejanas, pero no hizo caso, pensó que era el viento entre las ramas y no hizo caso. Siguió tumbada, pero lo seguía oyendo. Pero no eran voces lejanas, sino voces como muy suaves, como de seres diminutos. Y ya empezó a intrigarse y se puso de pie, porque a ver si veía algo, pero conforme se ponía de pie, se daba cuenta que lo oía menos. Y en todo esto el viento le tiró el sombrerito que llevaba y se agachó a cogerlo. Al agacharse se dio cuenta que cerca del suelo lo oía más. Entonces se puso de rodillas y empezó a buscar por todas partes y cada vez lo oía, conforme iba avanzando lo oía más cerca y ya estaba intrigadísima. Entonces fue buscando y vio una mata de lecho muy grande y de allí salían las voces de la mata de aquella. Entonces empezó a buscar con mucho cuidado, fue abriendo las ramas, y mirando, al final encontró en el fondo de las ramas dos caracoles. Y de allí eran las voces. Se quedó asombrada porque, claro, dos caracoles hablando, pero eran dos caracoles bonitos, grandes. Y estaban discutiendo cuál de los dos era más rápido. Entonces uno, pues yo, pues soy tú. Total, que llegaron al acuerdo de hacer una carrera para ver cuál de los dos corría más, era más ligero. Acordaron hacer una carrera y el que primero llegara, lógicamente, era el que más corría. Mientras estaban discutiendo, de pronto una ranita saltó y se les plantó en medio de los dos. Y se quedó mirándolos, sois unos insensatos. ¿A quién se le ocurre hacer una carrera si vosotros apenas os movéis? ¿Cómo vais a correr? Se quedaron mirándolo asombrados porque no sabían a qué atenerse y la rana seguía hablándoles y riñendo. Y se miraron uno a otro, alargaron los cuernecillos, porque no sé si os habéis fijado que los caracoles tienen unos cuernecillos que a veces frotan en señal de amistad o de saludo. Se miraron, frotaron los cuernecillos y se fueron cada uno por su lado. Porque la rana además les dijo, si no podéis andar bien, ¿cómo vais a correr? Antes de echar a correr, mirad si podéis andar. Y ya se fueron los caracoles y la rana, croando, dio un salto y se tiró al agua del riachuelo. En aquel momento Ana reaccionó y se marchó, contenta por haber visto aquello, y dijo, pero como ella tenía mucha fantasía, le decía al perrito, mira, no podemos contarlo a nadie porque pensarán que son cosas que me he imaginado, pero tú y yo sabemos que ha sido verdad, que ha sido lo más fantástico que he visto en mi vida. Y se fue tan contenta hacia su casa, pensando que verdaderamente lo había visto, pero al mismo tiempo dudaba y decía, será que lo he soñado, mientras dormía bajo del árbol. Pero llegó a su casa para ir a merendar y se fue a lavar las manos y se quedó muy asombrada de ver que encima de la mano tenía algo que brillaba. Se fijó bien y vio que era como la baba de los caracoles, el rastro que deja cuando pasan por un sitio.
Y entonces se acordó que uno de los caracoles al marcharse había pasado por encima de su mano. Entonces se puso contentísima porque vio que verdaderamente lo había vivido. Y ya dijo, he vivido la cosa más bonita y más fantástica que me había pasado nunca. Y se marchó tan contenta con su perrito Pum.